Bienvenidos amigos y amigas a nuestros videos de introducción y acompañamiento al taller bíblico de iniciación del Centro Bíblico del Verbo Divino de Quito. El día de hoy vamos a introducirnos en el taller número 6, denominado Los Profetas, Hombres de Dios y del Pueblo. Este taller número 6 está organizado en 5 partes. La primera parte intenta explicarnos qué es un profeta, a qué nos referimos con esta palabra y cuál es el sentido que antiguamente se le daba, ya sea en el mundo mediterráneo o en el mundo mesopotámico, donde se desarrolla la historia de la salvación en el pueblo de Israel. La segunda parte intenta darnos una mirada panorámica a la historia del movimiento profético de Israel, el mismo que, atendiendo a los acontecimientos que el pueblo va viviendo, va dejando su marca en la escritura que con el tiempo se irá organizando, integrando lo que hoy conocemos como la Biblia o el Antiguo Testamento. La tercera parte trata de profundizar en los orígenes del profetismo judío. Veremos que ciertamente el fenómeno de los profetas no es un invento de Israel, no aparece por primera vez en Israel, sino los pueblos vecinos también lo conocían. Sin embargo, con el pueblo judío, este irá evolucionando, tomando características muy particulares y propias. Y luego, en la cuarta parte y en la quinta parte, queremos conocer rápidamente a unos cuantos profetas de Israel cuyos textos, cuyas memorias, cuyos discursos han quedado plasmados en la Sagrada Escritura. En el primer tema, ¿qué es un profeta?, nos interesa principalmente darnos cuenta que hoy en día, para nosotros los cristianos, para los que tratamos de guiar nuestra vida por la palabra y para los que desde nuestra fe tratamos de aportar al proyecto de Jesús, que es el del reino de Dios, es muy importante el tema de los profetas. Los cristianos afirmamos que en Jesús todos somos profetas. Al consagrarnos a Él, al dedicarnos a su discipulado, asumimos su misión y su misión es básicamente profética. Pero, ¿qué es un profeta para nosotros hoy en día? Para mucha gente un profeta es un adivino, un augur. Así entonces en las redes sociales, en programas de televisión, en películas, qué sé yo, en qué medios, se utiliza la palabra profeta para hablar de una persona que parece adivinar el futuro, que tiene poderes sobrenaturales para conocer lo que va a suceder. ¿Ese es el profeta bíblico? ¿Y ese es el sentido del profeta cristiano? Ciertamente no. Aunque en la Biblia los profetas parecen tener conocimiento del futuro, en realidad, en Jesús de Nazaret, el profeta es aquel que anuncia el proyecto de Dios, denuncia aquello que va en su contra y trabaja con su pueblo, tratando de avanzar con el cumplimiento de ese proyecto. Ese trabajo con el pueblo muchas veces es de esperanza, muchas veces es de consuelo, muchas veces es de enseñanza. Pero en último caso, el profeta es un hombre o una mujer que, como Jesús, anuncia el proyecto de Dios, trabaja por él y acompaña al pueblo de Dios en el logro de este mismo proyecto. Hoy en día es muy importante también tratar de comprender qué es un profeta y qué sentido tiene el profetismo cristiano. Porque para mucha gente el profeta, como una persona inspirada, una persona iluminada por Dios, alcanza esa inspiración, alcanza ese conocimiento del proyecto de Dios a través de vías místicas, a través de profundos y largos momentos de soledad y oración, a través quizá de reflexión, de meditación, pero para los cristianos y para los judíos, el profeta alcanza el conocimiento del proyecto de Dios, alcanza
una inspiración, alcanza una iluminación, alcanza un conocimiento del proyecto de Dios a partir de una experiencia de Él que se hace presente en la realidad. Vamos a ver más adelante que los profetas judíos se van a distinguir de los profetas de los pueblos vecinos o de los pueblos mesopotámicos, justamente porque ellos descubren a Dios que camina con su pueblo, saben interpretarlo y saben acompañarlo o saben de alguna forma expresarlo a aquellos que por A o B razones no alcanzan a descubrir a Dios actuando. Hoy en día, en América Latina especialmente, quizá no necesitamos tanto un cristianismo intimista, místico, un cristianismo de silencio y oración, un cristianismo de canto, de culto, de liturgia y de alabanza, sin que esto signifique que la oración, el culto, la meditación pierda su importancia. Lo que hoy necesitamos son profetas activos, profetas que sepan leer la realidad y descubrir en ella el paso de Dios que actúa. Y que una vez descubierto ese paso de Dios, sepamos de alguna forma anunciarlo, denunciar aquello que se va en su contra y sobre todo acompañar a nuestras comunidades para todos juntos trabajar construyendo este proyecto de un mundo mejor, de un mundo más humano, de un mundo de salud para todos, de un mundo de fraternidad y de justicia. Un mundo que sea la antesala de la salvación o la antesala del reino. Un mundo en el que no solo el profeta, sino la iglesia entera se mantenga en comunión con Dios y cumpliendo su proyecto. Hoy en día, como hemos visto, un profeta es sumamente importante. Nuestro mundo, para nadie es un misterio, está caracterizado por profundas crisis. Últimamente una crisis sanitaria, pero muy vinculada a crisis sociales, a crisis políticas, a crisis de estados, a crisis legislativas, a crisis culturales, a crisis de la familia, a crisis económicas. Nuestras crisis nos piden, ciertamente, a los cristianos y cristianas, asumir la misión profética en Cristo de una forma distinta. El mundo necesita que trabajemos sobre él haciendo que se acerque un poco más al proyecto de Jesucristo. Por esta razón es muy importante hoy en día que en nuestras comunidades o a la hora de leer la Biblia y especialmente los textos de los profetas, sepamos descubrir su importancia para de alguna forma dejarnos guiar por la palabra, haciendo que ella efectivamente sea luz para nuestros pasos. De alguna forma, el taller bíblico número 6 sobre los profetas en su primer tema nos deja claro que es muy importante este texto, no solo para conocer el pasado, sino para caminar en nuestro presente. Ahora, pasando al tema número 2, el movimiento profético a lo largo de la historia tuvo vaivenes, tuvo subidas y bajadas. Los profetas de Israel caminaron con su pueblo en medio de crisis como las nuestras, crisis políticas, crisis militares, crisis culturales, conflictos de grupos dentro de Israel, influencias de pueblos vecinos con intereses muy variados, o crisis incluso geográficas o hasta climáticas, también crisis sanitarias o incluso crisis sociales. Los profetas de Israel supieron de alguna forma ir cambiando a partir de ese descubrimiento del Dios que acompaña a su pueblo y le guía para el cumplimiento de la alianza. Los profetas de Israel caminaron pues con su pueblo, con sus instituciones, a veces muy cercanos al gobierno, a veces muy alejados del gobierno, a veces a favor y a veces en contra. Los profetas
de alguna forma también tuvieron que ir tanteando la historia, la realidad. A veces se equivocaron, a veces acertaron, a veces fueron criticados, a veces fueron aceptados por Israel y su pueblo. A veces fueron considerados santos y a veces traidores. En fin, los profetas, en todo caso, fueron personas contradictorias. Lo que sí queda claro es que en los textos bíblicos los profetas se entienden a sí mismos y son vistos por su pueblo como personas elegidas para una misión. Esta sería una primera característica del profetismo de Israel y, por qué no, del profetismo cristiano. Somos hombres y mujeres elegidos en Cristo para un proyecto. Un proyecto que debe ir plasmándose de formas diversas en las realidades que nos toca vivir. Una segunda característica del profetismo de Israel es que estos hombres fueron personas inspiradas por Dios, fueron personas tocadas por Él o fueron personas que mantuvieron un contacto, una comunión con Él, al punto, podríamos decir, que continuamente dialogaban con Dios, obteniendo unas pistas para realizar su trabajo o el cumplimiento de su misión. El cómo se da esa inspiración, ese diálogo, esa comunión con Dios, pues como habíamos dicho anteriormente, es un problema hasta el día de hoy. Quisiera que tomemos en cuenta que la idea judía que está presente en el Antiguo Testamento, la idea judía de cómo alcanzar la inspiración con Dios es principalmente atendiendo desde la fe a sus acciones y a sus presencias, a su caminar en medio de su pueblo. Esto es lo que los biblistas y los teólogos llaman una revelación histórica. Dios nos habla en lo profundo de nuestro corazón. Dios nos habla en lo profundo de nuestra mente durante nuestra meditación. Dios nos habla a través de fenómenos sobrenaturales. Dios nos habla a través de personajes que en algún momento de nuestra vida ingresan y con palabras inspiradas nos iluminan. Pues puede que ser que sí, pero también puede ser que no. En Israel, la idea de la inspiración es básicamente la idea de la atención, de los ojos abiertos, de el captar, el de experimentar la presencia y la acción de Dios en la historia, en los pobres, en el pueblo, en los enfermos, incluso también en el mal, incluso en la ausencia de justicia, incluso en la enfermedad, en el gozo, en la fiesta, en el amor, en el odio, en la vida y en la muerte. El profeta es una persona inspirada o alcanza la inspiración de Dios, no con la mística de los ojos cerrados y del aislamiento del mundo, sino con la mística de los ojos abiertos y de la atención a la realidad. Una tercera característica del profeta, de ayer y de hoy, es que éste es una persona que es enviada a un pueblo. Es una persona pública, podríamos decir. Es una persona que tiene que hablar ante otros en nombre de otros. Justamente la palabra profeta, que no es hebreo, sino griego, significa justamente aquello, aquel que habla en nombre de otros, en nombre de, y feté, que habla en nombre de otro en público. El profeta, dejándonos guiar por el sentido de la palabra griega profetés, es entonces un hombre del pueblo y para el pueblo. No es un hombre que adquiere un conocimiento para sí mismo, para su edificación personal, para su gozo, para su tranquilidad. El profeta no es alguien que anda buscando su propia paz, su propia tranquilidad o su propia santidad. El profeta es alguien que es enviado a un pueblo, para un pueblo, y
habla a él, al pueblo, en nombre de Dios. Así lo veremos en los textos de los profetas. Muchos de ellos comienzan o terminan con esta expresión: oráculo de Yahvé, o palabra de Yahvé, o con la expresión Yahvé me ha dicho, o Yahvé ha tocado mis labios, o Yahvé me ha pedido que diga, etcétera, etcétera, etcétera. Expresiones de ese tipo indican que Dios envía al profeta a un pueblo, a una acción pública, con la finalidad de guiar a Israel o con la finalidad de edificar o de amenazar o de rectificar o de enseñar. En fin, cada profeta expresa su misión o cumple su misión de formas distintas. Una cuarta característica de los profetas, ayer y hoy, es que no siempre lo que el profeta dice, lo que el profeta anuncia, gusta a la gente. Y no solamente a la gente sencilla de nuestro pueblo, a los gobiernos, a las instituciones, a los encargados o a los que detentan el poder económico, a los que elaboran leyes, a los que detentan el poder armado. No siempre el profeta es una persona bien recibida. Y como veremos en la Sagrada Escritura, la gran mayoría de los profetas fueron perseguidos, amenazados, difamados, encarcelados y muchos de ellos asesinados. Los profetas son personas perseguidas y amenazadas. Creo que no debemos asustarnos de esto. Al fin y al cabo, los cristianos somos discípulos de un hombre que entregó su vida en la cruz, o de un hombre que supo darse cuenta que no hay cómo cumplir el proyecto de Dios si no es hasta las últimas consecuencias. Los profetas fueron efectivamente personas muy mal vistas, por todos, por algunos, por los poderosos o incluso por los débiles. Y una última característica de los profetas es su carisma, su capacidad de atracción, su don de palabra. Lo que generalmente decimos carismático, una persona que atrae, una persona que podríamos decir endulza a los demás o que simplemente capta su atención. Esto pues podemos entenderlo como que tiene una gracia, que tiene un don o que tiene un carisma. Llámelo como le llame, entiéndalo como lo entienda, el profeta es atrayente, el profeta convoca, el profeta provoca, el profeta une, el profeta moviliza. El profeta es una persona carismática.